un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes. Con el gozo permanente dado por Dios, los saludamos y los recibimos a esta programación maravillosa como es Embajadores del Reino. Programación maravillosa, digo, porque está hecha y creada para la edificación de nuestras vidas a través del análisis de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios y Salvador. Bien, queremos pues en esta tarde invitarlos de inmediato a participar a través de las redes sociales. Se las recuerdo, Embajador Reino TV en Instagram, y por supuesto estamos siendo retransmitidos por YouTube a través de Cristo TV Oficial S. Bien, también les recordamos la línea directa para la interacción, la participación, la inquietud, la pregunta, pues la puede hacer a través del 044-631-876 y por supuesto el móvil. En este caso, les recuerdo el 0962-7267-49. También para nosotros es un gusto poder agradecer al auspiciante oficial como es el Closet de Luis y Xiomi. Nos permite pues estar ante ustedes elegantes y cómodos siempre. Así que les invito a participar más que todo con la visita a través de su dirección. Anote por favor, 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa. ¿Sí? ¿Lo anotó? Bien, visítelo ya. De inmediato hay un tema que analizar. Para esto, les recuerdo que volvemos luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato queremos entrar ya en el desarrollo del tema hoy denominado, un tema de gran controversia, creo yo, y más que todo de gran polémica en la actualidad. Lo hemos denominado los apóstatas de este siglo. Y usted querrá saber qué es apostatar, cómo y dónde se da. ¿Será que en la iglesia habrá? Pues todo esto lo vamos a conocer el día de hoy, vamos a aprender. Con el siervo del Señor ya está nuestro director de programación, el doctor en teología bíblica, nuestro querido pastor Alejandro Andrade, a quien los saludamos y le damos el pase. A cada uno de los televidentes que ya se están sintonizando aquí en la programación Embajadores del Reino, en el canal de bendición, Cristo TV. Un tema muy importante, como decía Marcelita, los apóstatas de este siglo. Vamos a saber y a conocer qué es la apostasía, ¿verdad?
qué es un apóstata en la actualidad y cómo eran también en el Antiguo Testamento. Para ello hemos querido invitar aquí a nuestro pastor, nuestro consiervo Josué Zambrano. Adelante, Josué. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, es un gusto. Realmente gracias por la invitación, Alex. Ok, listo. Para ello vamos a los versículos centrales que le encontramos en el libro de Judas, desde el versículo 8 al 11. No sé si nos puedes ayudar, pastor. Claro que sí. Bueno, la carta de Judas solamente tiene un solo capítulo, leemos del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Bien, nos dice este versículo entonces varias cosas muy importantes, ¿verdad? Vamos a irlas desmenuzando poco a poco, a irlas detallando, pero quisiera primero, Josué, indicarles qué es la apostasía. Sin duda alguna, este término muy usado en la actualidad, vemos a diario que existe la apostasía en la misma iglesia del Señor. Es muy lamentable decirlo, pero estamos aquí en esta programación para decir la verdad, porque dice la Escritura que la verdad nos hace libre. Por lo tanto, la apostasía es un término que se refiere que se aleja del Señor. No tan solo eso, sino que blasfeman y hablan mal de la obra del Señor Jesucristo. Eso es la apostasía y eso lo hemos evidenciado a lo largo y ancho de este mundo, ¿verdad? Pero según las Escrituras, Josué, nos indica que la apostasía ha existido siempre, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora en la actualidad. Viene a mi mente aquel predicador Jim Jones, ¿verdad?, que en 1978, engañando a toda una comunidad en la Guyana, ¿verdad?, lleva a grandes centenares de personas a un lugar determinado para que ellos se autoasesinen, para que se envenenen. Mira cómo este personaje que, entre comillas, líder de la iglesia, ministro de Dios, lleva a estas personas para que se asesinen por una supuesta venida de Cristo que él había dicho que iba a estar. ¿Qué nos podrías decir, Josué, al respecto de este tema y de este ejemplo que les estoy dando? Bueno, ya desde el Antiguo Testamento encontramos esto, ¿no? Más que nada en la carta de Judas nos vamos nosotros a dar cuenta sobre el hecho de que él menciona a tres personajes que acabamos nosotros de leer, como es el caso de Caín, de Balaam y de Coré. Ahora, nosotros lo que vemos, por ejemplo, en Caín es que en Génesis nos dice que Caín mató a su hermano, a Abel. Entonces muchos se preguntarán, ¿y dónde está allí la apostasía, ¿no? Pero lo que dice aquí es que han seguido el camino de Caín, o sea, asesinar. Lo que ocurrió con Caín cuando mató a Abel, ese fue ya un acto, un hecho, pero se puede también matar en cuanto a la vida espiritual. Se puede matar en el sentido de acabar con esa persona, destruirlo poco a poco. Y esa persona más bien piensan como lo que ocurre hoy en día, y hay multitudes de personas que siguen a muchos líderes que les están quitando esa espiritualidad que pudieran ellos encontrar en Jesucristo, pero realmente no se los enseñan. Entonces están siguiendo un camino falso, un camino en el que realmente ellos están más bien destruyéndose a sí mismos. También se habla de Balaam, que eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, más bien lo tenemos relatado en el libro de Números, a partir del capítulo 22, cómo Balaam fue contratado por un rey para que maldiga al pueblo de Israel.
¿no? Y Balaam era un profeta falso, era conocido como un profeta falso, como un adivino, algo así. Pero Balaam no podía decir nada en contra de Israel, no podía irse en contra de Israel. Y él mismo decía, a ver qué dice el Señor, qué dice Jehová en cuanto a esto. Pero Balaam no estaba pensando en eso, porque a Balaam le habían ofrecido dinero, le habían ofrecido riquezas si maldijera a ese pueblo. Y también recordemos que nadie puede maldecir al pueblo de Israel porque ya el Señor lo había bendecido, y lo leemos nosotros en Génesis capítulo 12, cuando llamó a Abraham. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, dijo el Señor. Así que no se puede maldecir al pueblo de Israel. Y eso Balaam lo sabía. Y en cuanto a la contradicción de Coré, pues Coré, si también vemos en el Antiguo Testamento, nos encontramos con que este fue el momento cuando se abrió la tierra y se los trajo a ellos y a y algunos que estuvieron y que compartieron con Coré en la época de Moisés. Entonces, vamos a darnos cuenta, no solamente esto, porque estos son ejemplos que la Biblia nos da advertencias, sino que también es el hecho de que debemos nosotros de qué es lo que nos dice las Escrituras, que nos amplía el tema en cuanto a la apostasía, ya que se está hablando sobre el tema de la apostasía en este siglo. Y no solamente este siglo, sino que esto se viene arrastrando y se seguirá arrastrando. Y si nosotros nos damos cuenta en lo que dice en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3, el apóstol Pablo escribe y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía siempre se ha manifestado, siempre ha estado allí, pero vendrá un momento, un tiempo en el que lo hará con mucha fuerza. Eso es lo que en Judas, y comparando con otra cita, y hay otras citas en la segunda carta de Pedro, también en el capítulo 2, ¿no? Versículo 1 y 2, y recordemos que Judas escribió fue para advertir que había falsos maestros, falsos apóstoles. Y por eso aún se cree que hay una relación bastante entre la carta de Judas y el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, como que si el uno hubiera copiado al otro. No se trata de que copiaron, pero sí en la inspiración bajo el Espíritu Santo, y que también el hecho de que si los tiempos o el contexto en que se vivieron eran muy similares, ¿no? Entonces, en el versículo 1 y versículo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y algo que también ocurrió con Balaam, y aquí justamente lo menciona en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y eso es lo que también se hace hoy en día, por avaricia, por llenar sus vientres, decía el apóstol Pablo. Porque lo único que querían es llenar, atraer, tener dinero, todo por el oro, por el dinero. Entonces, los falsos apóstoles lo único que hacen es arrastrar a multitudes al engaño, llevarlos a un camino de perdición. No los llevan en el verdadero camino. Estos falsos profetas, entre tantas cosas, enseñan que uno puede vivir en esta vida, en este mundo, haciendo lo que uno quiera, pero sin tener un compromiso con Dios, sin haberse encontrado con Jesucristo y haberlo recibido como su Señor y Salvador personal. Alex. Sí, muy bien lo que nos estás manifestando y compartiendo, Josué, muy cierto. Pero en estos versículos nosotros vamos a ver varias características que tuvieron estos apóstatas. Ya lo mencionaste, lo menciona la Escritura, como fue Caín, como fue Balaam y como fue Coré. Existen otros. Muchos apóstatas existen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y muchos ahora en la actualidad. Pero yo me quiero referir concretamente al versículo 8, donde encontramos ciertas características, ¿verdad?, que nos da aquí el autor, y nos dice que
los apóstatas son que mancillan la carne. ¿Qué entendemos por mancillar la carne, mis queridos hermanos? Sin duda alguna, estos son los grandes que, estando en la propia congregación, son los grandes inmorales que existen, ¿verdad? Existen también, aquí la Escritura nos dice, que rechazan la autoridad, así como rechazó la autoridad Coré, que se levantó en contra de la autoridad de aquel momento, de aquel tiempo, como fue el patriarca Moisés y su hermano. Vemos entonces aquí también que es otra característica, que ellos rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que blasfeman contra las potestades superiores, es decir, blasfeman y se van en contra de la misma voluntad de Dios. De esa forma es que nosotros podemos reconocer a los apóstatas de este siglo que sí existen en diferentes congregaciones. Aquí estamos para decir la verdad. Tal vez no te guste lo que estés escuchando, pero es la pura realidad, es pura Biblia lo que nosotros estamos compartiendo en esta preciosa tarde, como es en la programación Embajadores del Reino. Para ello te voy a pedir, por favor, si nos ayuda Josué, por favor, en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 5. Aquí lo tengo a la mano. Mire que nos amplía un poco más el apóstol Pablo referente a la apostasía. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Quiero detenerme aquí, porque muchos predicadores, muchos ministros, muchos que se paran ante un altar, ¿verdad?, predican cosas que no están en la palabra de Dios, según el pensamiento de ellos, según lo que ellos creen. Pero nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que dice realmente la Escritura. Y es muy clara, y dice, si alguno enseña otra cosa que no está conforme a la sana doctrina que le encontramos en la palabra de Dios, sin duda alguna, lo podemos considerar como un apóstata. Y señala también, mire lo que dice, nada sabe. Es muy importante conocer Josué, ¿verdad?, que muchos se creen que saben mucho y el Señor aquí los baja diciendo, estos se han envanecido y estos no saben nada. Y deliran, mira, deliran. Al delirar, ¿qué entendemos nosotros por este término delirar? Es imaginarse cosas que en la realidad no existen. Eso es delirar, ¿verdad? Muchos, como este personaje que acabé de nombrar en mi primera intervención, Jim Jones, él deliraba. Él decía que ya venía el Señor y que todos tenemos que ir a recibirlo. Por eso engañó a una comunidad entera que se envenenaran. Y eso ocurrió realmente, eso está escrito, inclusive ustedes pueden cerciorarse a través de los diferentes medios de información, como es el Internet. En 1978 que ocurrió ese acontecimiento, de una matanza, porque fue una matanza, no demos vuelta, fue de esa manera. Regresando aquí entonces, Josué, en el 1 Timoteo que estamos viendo, capítulo 6, dice que delira acerca de contiendas, de palabras, a los cuales nacen envidias, blasfemias y malas sospechas, disputas entre los propios hermanos. Muchas veces en la propia congregación, es muy lamentable decirlo, pero es la verdad, hay disputas en la propia congregación. Muchos hermanos que no se llevan con otros, muchos hermanos que cuando ingresan a la congregación quieren sentarse en otro lugar y no donde algún hermano que está porque de pronto le dijo alguna grosería o le debe algún tipo de dinero, ¿verdad? No se sientan allí. O de pronto están ellos resentidos con el pastor o con algún líder. De esa forma también se puede blasfemar, mis estimados televidentes. Josué, en esta parte, ¿qué nos podrías decir? Tú, porque diriges una congregación, ¿te has topado de pronto con este acontecimiento en la congregación que diriges? Quiero leer antes de mencionar la carta de Pablo a Timoteo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Antes de que Pablo estaba ya despidiéndose de estos, los hombres allí en Mileto, ¿no?, de aquellos líderes ancianos allí en Mileto, en una obra que el apóstol Pablo había abierto, había estado allí.
Una de las cosas que le dice a los ancianos de allí en Mileto es lo siguiente. En Hechos capítulo 20, verso 28 está registrado y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, mire lo que dice Pablo, yo sé que después de mi partida, o sea, después de que yo, no es solamente de que salga de aquí de la ciudad, sino ya de mi partida, después de que muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de ahí dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y déjeme decirle, hermanos, que ustedes están escuchando, que cómo entra la apostasía o cómo entran las falsas enseñanzas. Entran de una forma muy sutil. Nunca van a entrar de una manera en que le van a decir, mire, le presento esto, aquello. No, es de una forma muy sutil. Déjeme decirle algo. Tal vez a muchos no les va a gustar lo que voy a decirle. Pero ¿sabía usted que esto que hay en las congregaciones, que se enseña mucho y que se dice en las congregaciones, incluso de grandes líderes y pastores, esto como declarar, esto de confesar, esto de otras que dio muchas cosas, eso es falsa doctrina? Eso es, incluso la Biblia dice, y el apóstol Pablo lo escribe, y se lo escribe a Timoteo, que entrarán doctrinas demoníacas. Oiga, solamente que porque dicen confiesa en el nombre de Jesús, o declara en el nombre de Jesús, o decreta en el nombre de Jesús, como tienen el nombre de Jesús, entonces la gente lo ve bonito, el cristiano lo ve bonito y dice, es cierto. Pero déjeme decirle algo, si usted me demuestra que aquí en la Biblia se habla de eso, entonces ya no sigo hablando. Si usted me lo demuestra, pero si no, entonces seguimos. Pero aquí la Biblia nos habla muy claro al respecto de eso. También se dice, y mire, de una forma muy sutil como ha entrado a las congregaciones, que la palabra tiene poder. ¿Desde cuándo la palabra tiene poder? La palabra de un ser humano no tiene poder. Lo que tiene poder es la Biblia, la palabra de Dios es el único que tiene poder, pero el hombre no tiene poder para emitir alguna palabra o alguna cosa. Entonces son cosas que han estado entrando a las congregaciones evangélicas, y esto ha ido mermando en la vida espiritual de los hermanos porque se fijan más en estas cosas que en lo que dice la palabra de Dios y en lo que dice Dios en su palabra. Confían más en lo que dice el hombre, en lo que yo puedo decir, que en lo que dice la Biblia. Pero hay algunos que dicen, pero verá, es que el rey Salomón en el libro de Proverbios dice que la lengua o cuando... Sí, dice, pero lea el contexto. ¿A qué se refiere? Si usted lee bien, lo que le va a decir el rey Salomón es sabio cuando te vayas a meter como garante, porque cuando das tu palabra, entonces tú te haces garante de esa persona. Es como cuando usted va a comprar un artefacto y de pronto usted coge a un amigo o un familiar para que sea su garante. En ese momento él está dándole la palabra y se hace responsable de que si usted no paga, entonces yo pago. Eso es lo que dice Salomón. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que saberla leer, qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Desde cuándo nosotros hemos leído en la Biblia que el Señor Jesús, bueno, algunos dirán, bueno, es que era el Señor Jesús, pero ni aún el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, en donde él oró 3 veces y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo tuvo que vivir con eso. Así que el apóstol Pablo no usó ni un decreta, ni un confiesa, ni un nada por el estilo, sino que tuvo que sufrir con eso. Entonces, si usted me demuestra algo contrario a lo que dice la Biblia, lo que estoy diciendo ahorita, yo dejo de hablar en este instante. ¿Ok? Entonces, el peligro que tienen las iglesias evangélicas es que todo sale desde adentro. Todo, desde ahí adentro nace. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y a veces tenemos la idea de que lobos rapaces son aquellos que entran pero como a atacar y no.
con sutileza e inclusive entran vestidos como ovejas, parecen, pero no son. Entonces hay que tener cuidado. O dígame si estoy equivocado. Si estoy equivocado, otra vez le digo, yo me levanto de aquí y ya. Pero demuéstrame con la Biblia que lo que estoy diciendo es o no es. Entonces, si nosotros nos vamos, ahora sí vamos a primera carta de Timoteo que mencionaste, Alex, capítulo 6, y en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo y por qué lo envió allá? En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y si nosotros seguimos recorriendo la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí dice algunas cosas, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Y si nosotros seguimos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo si fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que significa concupiscencia? Concupiscencia significa malos deseos. Eso significa concupiscencia. Son ellos los que quieren enseñar a su manera, a su modo y transformar la Biblia y ponerla a la Biblia y acomodarla a su forma de ser, Alex. Muy bien, Josué nos ha ilustrado de una manera amplia, pero yo quiero un poquito desarrollar también en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, refiriéndose a los apóstatas, versículo 17, nos dice, estos son fuentes sin agua, es decir, son vacíos estos apóstatas. Y continúa diciendo, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para ellos y para siempre, ¿verdad? La tormenta, es decir, los problemas que ellos tienen de tipo personal, ¿verdad? Les hace hacer y decir todas estas cosas. Y añade también el versículo 18 que dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de solución a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en la carne. Nosotros, esta palabra seducir, ¿verdad? Podríamos ponerle como un sinónimo de adular, ¿verdad? Ten mucho cuidado tú, mi hermano, ministro, pastor, que me estás escuchando, cuando en tu congregación muchos te estén adulando. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque si tú no recibes críticas, ¿verdad? Es que algo está pasando. Nosotros debemos recibir y escuchar las críticas de los que nos están escuchando, de la congregación, de algún hermano, y no ponerte enojado, ¿verdad? Tal vez no te guste esa crítica, pero es muy importante que nosotros escuchemos y la recibamos. Y si me he equivocado, pedir perdón, pues así nos dice la palabra del Señor. Pero estos apóstatas, no, ellos se creen, como diríamos aquí un ardo popular, Josué, se creen la divina pomada, que lo saben todo, ¿verdad? Y se apartan realmente de los caminos del Señor. Bien dice la Escritura y bien decía Josué, que ellos se disfrazan, ¿verdad? Como ovejas, porque ellos ingresan a las congregaciones aparentemente muy espirituales. Pero esto no es de asombrarnos, mis queridos hermanos, porque esto ya sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si ustedes se dan cuenta, los que leen Biblia, por supuesto, en los 4 evangelios se habla que cuando nuestro Señor iba a la congregación, ¿con quién era el primero que se topaba? Con un endemoniado. Y lo seguía y blasfemaba y le hablaba pestes en contra de él, ¿verdad?
Recordemos también que dentro de los propios 12 apóstoles del Señor había un apóstata camuflado, escondido, llamado Judas, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Y es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos en esta tarde, aquí en la programación Embajadores del Reino, todo esto sobre la apostasía. Y ya en esta parte, Josué, ¿cómo te ha ido en el sentido de que organizar una congregación donde de pronto hay 2 o 3 miembros que no están de acuerdo de pronto con alguna decisión de parte tuya como ministro de la misma, ¿verdad? Y se oponen y comienzan luego a hablar por aquí, a hablar por allá, ¿verdad? Y no se concretan a realizar la obra del Señor. Bueno, no ha pasado eso. Gracias a Dios no. Pero sí ha habido dificultades, como en todo lugar. Creo que en toda iglesia se presentan las dificultades. Pero gracias a Dios no ha habido eso. Mire, yo lo que puedo decir es que cuando se predica la palabra de Dios y estamos apegados a la palabra de Dios y enseñamos lo que nos dice siempre las Escrituras que debemos hacer, la sana doctrina, enseñar la sana doctrina. Creo que cuando predicamos justamente eso, la sana doctrina, creo que el creyente va creciendo de esa manera, de una forma sana, en su vida espiritual, va buscando más de Dios. Obviamente hay dificultades, hay problemas, ¿no? Hay de toda índole, pero en la congregación misma, si se presenta alguna dificultad, pues lo que tenemos que hacer es orar y buscar la solución, y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia para poder encontrar el camino y la salida, porque Él nos da la salida a toda situación. Así que eso es lo que hacemos. Muy bien. Regresando al libro de Judas, en el versículo 10, nos dice, pero estos, hablando de los apóstatas, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Es muy importante esta parte, Josué, porque muchos predicadores, ¿verdad?, se inventan cosas que no están en la Escritura. Y el Señor dice que tenemos que tener mucho cuidado en suprimir o agregar alguna letra que no esté en la palabra de Dios, en agregar o suprimir algún mensaje que no esté en la palabra de Dios. Tenemos que tener nosotros muy en cuenta eso, porque es de mucha importancia y nosotros en un determinado tiempo vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hablamos ante la presencia de nuestro Señor y soberano Jesucristo. Un tema muy importante, los apóstatas de este siglo. Estamos viendo, Josué, que los apóstatas no han cambiado. Son los mismos de ayer, son los mismos de hoy, ¿verdad? Y tenemos que apercibirnos, porque dijiste un versículo muy importante, Josué, que cuando la apostasía crezca en los últimos tiempos, es que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en la programación Embajadores del Reino, aquí en el canal de bendición como es Cristo TV. Seguimos con más luego de este corte comercial. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo.
de Embajadores del Reino. Seguimos en Embajadores del Reino, un tema que hoy hemos desarrollado los apóstatas de este siglo, un tema, como lo decía, polémico y de mucha atención. Creo yo que hoy tenemos que prestar mucha atención en la reflexión que viene a continuación. Antes tenemos ya la participación, la interacción a través de la línea telefónica, ¿sí? El 044-631-876. ¿Me confirman, por favor? Sí, la tenemos. Adelante, muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Para mí ha sido un gusto. Quisiera hacerle una pregunta al pastor Alejandro. Por favor. Mi pregunta es, pastor Alejandro, ¿cuáles serían las doctrinas de demonio o cuáles son? Bien, Bueno. la pregunta está hecha, pastor. Adelante con la contestación a través de la palabra. Sí, antes de responderte directamente, quiero volver a mencionar en el libro de Judas, en el versículo 11, que dice, hay de ellos, refiriéndose a los apóstatas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el camino, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Sí, las doctrinas de demonios nosotros las encontramos, bien decían antes aquí nuestro invitado el pastor Josué, que cuando nosotros decimos con nuestra boca, yo declaro, ¿verdad? ¿Quién soy yo para declarar? Yo solo soy un simple mortal, un hombre hecho de carne y hueso, ¿verdad? Cuando de pronto nosotros decimos, Dios me habló, yo conozco muchos predicadores, tal vez se molesten conmigo, que cada vez que salen a predicar y dicen, Dios me dijo hoy, o sea que Dios habla más con él, hablaba más que Moisés, ¿no? Entonces me da esa impresión. Y el Señor claramente en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3, dice que en los tiempos antiguos, es decir, en el Antiguo Testamento, hablaba a través de sus profetas. Hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Entonces es menester que nosotros tengamos ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios para saber si lo que escuchamos viene de parte de Dios o viene de parte del demonio o viene de parte de la propia idea del que está hablando o exhortando en ese momento. Entonces, mi querida hermana, creo haberte respondido a tu inquietud. Adelante, Marcela. Bendita y poderosa palabra de Dios que nos permite justamente hoy edificar en ese análisis. Bien, otra de las preguntas llegan a través del 0962 72 67 49. Gracias. A través de un texto, pues nos dicen, esta pregunta la vamos a hacer a nuestro pastor invitado, Josué Zambrano. ¿Cómo reconocer a los lobos rapaces que pueden entrar herejías de maldad? Eso es justamente lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, justamente el pasaje que leía. Entran de una forma muy sutil, de buenas a primeras no los va a reconocer, pero tiene que prestar atención a las enseñanzas y compararlas con lo que dice las Escrituras. Verá, en el libro de los Hechos mismos hay un pasaje muy interesante, un pasaje que nos ayuda y creo que nos va a ayudar a comprender un poquito en lo que respecta a la pregunta que me está haciendo, cómo identificar a los lobos rapaces. Cuando Pablo y Silas fueron a Berea, ahí ocurrió algo. Y el autor del libro de los Hechos, quien se cree que es Lucas, hace una comparación entre los bereanos, en este caso, y los de Tesalónica. Porque verá, en Tesalónica, ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice lo siguiente, el versículo 2, versículo 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad
y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, y si vamos nosotros a lo que dice el versículo 10 del capítulo 17, porque Pablo y Silas van para allá a Berea, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y mire lo que dice el versículo 11, preste atención. Y estos, en relación a Tesalónica, lo contrario, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, aquí hay dos cosas que debemos prestar atención. Primero, que reciben la palabra con toda solicitud, y no solamente que la reciben, sino que escudriñan cada día las escrituras, es decir, están viendo si lo que se enseña es o no es lo correcto. Entonces, si yo oigo a un hermano dentro de la congregación que me está diciendo algo que no es y que no va y que no está de acuerdo a las escrituras, entonces yo lo desecho, lo hago a un lado y realmente no presto atención más a lo que él me vaya a decir. Podremos conversar tal vez de cualquier tema, pero en cuanto a Biblia, en cuanto a la enseñanza, la buena palabra, no hay concordancia, no se le puede prestar atención. Entonces creo que debemos nosotros hacerlo siempre todo de acuerdo y comparando con las escrituras. Ahí conoceremos a los lobos rapaces. Definitivamente considero que tenemos que estar muy atentos, como lo dijo el pastor, pedir mucha sabiduría al Señor, porque bien lo dicen nuestros antiguos que siempre están dando consejo, de lo bueno recéctalo y lo malo pues hay que desecharlo. Pero eso es a través justamente de escudriñar la palabra y de utilizar la sabiduría de Dios. Hay una pregunta más, por favor. Sí, me dicen que el tiempo se nos agota, pero usted, Pastor Alejandro, decida quién va a responder, ¿verdad? ¿Cómo sé si soy apóstata? El hecho de estar muchos años conociendo al Señor, pero hoy decidir estar fuera o alejarme, ¿ya me hace un apóstata? Bueno, interesante pregunta y tal vez no le guste mucho mi respuesta. Existen muchos hermanos, yo conozco grandes líderes que en un determinado momento han caído o se han alejado del Señor. Aquí viene mi punto de vista. Yo considero que aquellas personas que en algún momento le sirvieron al Señor y luego se apartaron de Él, es porque nunca realmente estuvieron convencidos que son siervos del Señor. Recordemos que en aquel acontecimiento en el aposento alto, cuando estaban los discípulos, muchos discípulos del Señor, y los apóstoles, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Escritura que ellos jamás se apartaron del Señor. Jamás. Pero antes de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos cómo era la vida de Pedro, vemos cómo fue la vida de Pablo, que perseguía a los cristianos. Pedro lo negó al Señor en 3 veces. Era un hombre intrépido en verdad, pero dudaba y su fe menguaba. Pero eso sucedió porque aún no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y tú, mi querido hermano, si has recibido verdaderamente el Espíritu Santo y tú estás convencido y te has convertido en el Señor, es imposible que te apartes de Él. Es mi humilde apreciación, mi estimada Marcela. Gracias, pastor. La palabra de Dios dice que lo que es de Él nadie lo arrebatará. Y esa es, sin duda, la promesa que nosotros tenemos que acogernos y apropiarnos para permanecer en Él. Bien, seguimos entonces de inmediato, pastor, a la reflexión. Los apóstatas de este siglo, como bien exhortamos en la palabra hace unos minutos atrás, esta situación no ha cambiado. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Muchos apostataron del Padre Eterno, aunque el Señor los liberó de aquel pueblo de la esclavitud de Egipto, todavía apostataban en el Señor. Por eso es que por la desobediencia de ellos, el Señor permitió que vagaran por 40 años para que ellos entiendan y se eduquen en los caminos de Dios. Pero esa generación,
muchos que apostataron del Señor, que era en el tiempo de Coré, fueron, como bien lo dijo Josué hace un rato, ¿verdad? Fueron tragados por la tierra misma. Vemos entonces cómo esta apostasía continuaba en el Nuevo Testamento. Vemos cómo ahora continúa esta apostasía de hombres y mujeres que se dicen que son siervos del Señor, pero camufladamente ingresan doctrinas que no están conformes a la palabra de Dios. Por eso yo te invito hoy que dejes actuar al Espíritu Santo de Dios. Deje que Él te guíe siempre a toda verdad, que te guíe siempre a toda justicia y que sea tu timonel, ya no tu voluntad, ya no tus emociones. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que te indique si es o no de parte de Dios. Muy importante conocer todo esto porque estamos aquí discerniendo la palabra de Dios. Por eso te exhorto a que tú en esta tarde y noche también vengas realmente y conozcas a los apóstatas. No te consideres tú apóstata, no te consideres. Ora en el Señor, pídele en discernimiento que el Espíritu Santo siempre te guíe a toda buena obra, a toda buena justicia, para que el Señor se agrade de tu obra aquí en la tierra. Bien, en esta parte le doy el pase aquí a nuestro invitado, nuestro pastor Josué, con palabras de oración. Josué. Vamos entonces a orar para terminar este tiempo que hemos estado frente a las cámaras, ¿no? Y ante esta audiencia que esperamos que haya sido de provecho este tiempo. Padre, gracias en esta tarde por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Pedimos de tu dirección, de tu Santo Espíritu, nos ayude. Señor, hable a nuestros corazones, que podamos caminar en obediencia y en santidad delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de todo mal. Cuida, Señor, nuestras vidas, nuestras almas. En tus manos nos depositamos. Y gracias una vez más por este tiempo que nos das de poder hablar de tu palabra. Dándote gracias en todo y por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para mí, no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes paz. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito. En Embajadores del Reino, el tiempo
tiempo, mis queridos amigos, amigas, hermanos, que siguen la señal de Cristo TV y esta programación maravillosa. Pues espero definitivamente, así como nosotros hemos sido bendecidos en esta tarde, también puedan haber sido ustedes, cada uno de sus hogares, cada uno de sus familias, cada una de sus vidas, porque hoy ha sido una palabra maravillosa, un tema que hemos desarrollado de gran bendición, como siempre lo digo. Bien, tenemos ya claro que no debemos delirar, que no debemos blasfemar ni alejarnos del Señor. Es necesario mantenernos junto a Él y dejar eso de ser apóstata, ¿no? Bien, así que es necesario prácticamente conocer más de Dios, escudriñar más su palabra. Pastores, muchísimas gracias, mil bendiciones por ese aporte. Pastor Alejandro, pastor invitado Josué Zambrano, un gusto haberlo tenido acá en este canal de Cristo TV y en esta programación de Embajadores del Reino. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes y no olvidar que aún cuando nosotros estamos resentidos con otro hermano, estamos apostatando en el Señor. Mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Marcelo. Bien, por falta de conocimiento, dice, puede perecer el pueblo de Dios. Es necesario conocer de esta bendita y poderosa palabra. Por esto la invitación a que tú continúes con esta programación de Embajadores del Reino, todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Agradecemos también a nuestra auspiciante oficial, como es el Closet de Luis y Xiomi. Muchísimas gracias por la comodidad que nos hace pasar cuando vestimos justamente del Closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca. Mil bendiciones. Hasta la próxima Gracias. programación. Pasen bien.